¿Qué tal? Es un placer saludarles una vez más. Me lleno de gozo y espero que Dios les bendiga. Espero que estén gozando de todas las bendiciones que Dios les puede proporcionar. En esta hora les saludo en el glorioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo y les traigo en esta ocasión una enseñanza que tiene mucho que ver con la salvación. Es acerca de el tiempo de gracia que estamos viviendo. Estamos viviendo ya los últimos tiempos y es precisamente el tiempo de la gracia. Vamos a hacer una oración antes de dar inicio para que sea el Espíritu Santo quien respalde, quien ministre esta palabra, esta enseñanza que voy a dar, que Dios ha puesto en mi corazón, y sobre todo para que sean nuestros apreciados amigos, nuestros amados hermanos, los receptores de esta palabra, y la tomen con gozo, con bien, que sea esa semilla que dé su fruto al 100 por 1, según el tiempo de Dios. Amén. Dios bendito, amado Padre, en esta hora, Señor, vengo ante ti presentándome, Dios mío, con esta enseñanza que voy a impartir, con esta palabra, Señor, que tú pones en mi corazón y que quieres, Dios mío, que hable a la congregación, que hable, Señor, a las personas, a nuestros amados amigos que nos miran a través de este canal, Señor. Permite, Dios, que sea tu Espíritu Santo el que hable, el que ministre esta palabra, Señor, y que pueda quedarse, Dios mío, adherida al pensamiento y al corazón de cada una de las personas que me miran. Sé tú, Señor, quien hable y no el hombre. Padre amado, te lo pido en el glorioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a leer una cita bíblica que es Romanos 3, del 21 al 24, para la honra y gloria de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Inicialmente, todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento fue un periodo que se rigió bajo el tiempo de la ley, bajo la ley mosaica, la ley que Dios dio a Moisés. Sin embargo, como lo veremos más adelante, Dios no se agradó de los resultados de la ley y por lo tanto en el Nuevo Testamento viene todo lo que concierne al periodo de la gracia. La gracia precisamente es amor, bondad, compasión, favor, misericordia de Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Si leemos el texto bíblico de Juan 19, del 28 al 30, nos vamos a dar cuenta acerca de la gracia de Dios. Juan 19, del 28 al 30. Y toma lectura para la honra y gloria de Dios. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed.
y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, entregó el Espíritu. Amén. Esto quiere decir, cuando nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario dijo: consumado es, estaba consumando todo el periodo de la ley, de los sacrificios, de los holocaustos que Él había solicitado al pueblo para entrar en su presencia. Sin embargo, cuando dijo consumado es, terminó el periodo de la ley y dio paso al periodo de la gracia. Esto se confirma en la cita bíblica que está en Apocalipsis 10, del 6 al 7. Y vamos a tomar lectura. Apocalipsis 10, del 6 al 7. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. ¿Amén? Es decir, es nuestro Señor Jesucristo vino a dar paso a que la salvación fuera a través de la gracia, es decir, por conducto del amor, de la bondad, de la compasión, de su favor y de la misericordia de Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Ya no fue necesario hacer todos los sacrificios de sangre y de carne que inicialmente se marcaban en la ley de Moisés. Ahora consumado es, y solo se consume aquello que es susceptible de acabarse, solo se consume aquello que se termina, solo se consume aquello que se cumple. En este caso, el periodo de la ley consumado fue, quedó obsoleto. Evidentemente la ley constantemente va cambiando, se va abrogando, se va reformando, modificando, enmendando, va ajustándose a las necesidades del pueblo, de la sociedad, del gobierno. Pero en este caso, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la cruz del Calvario, ahí dejó clavada la ley, los sacrificios, los holocaustos, y dio paso al periodo de la gracia, es decir, todo por conducto del amor de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tomar lectura de un texto bíblico que es Hebreos 7 del 11 al 12. Hebreos 7 del 11 al 12. Y tomo lectura para honra y gloria de Dios. Escucha bien. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdote, necesario es que haya también cambio de ley. Amén. Nuestro Señor Jesucristo vino a recibir el sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec, que significa rey de justicia. Esto es que a nuestro Señor Jesús se le entregó
un nombramiento superior, santo, apartado del mundo, apartado del pecado, apartado de la maldad. ¿Por qué? Por la razón de que los levitas con frecuencia hacían holocaustos, primeramente para expiarse a sí mismos sus pecados, y en segundo lugar, una vez que se limpiaban ellos, lo hacían para interceder por todo el pueblo. Los sacerdotes son aquellos que interceden en un servicio religioso entre Dios y el pueblo. Desafortunadamente, cuando los sacerdotes, los levitas en concreto, a veces entraban al lugar santísimo y ellos no estaban en santidad, muchas veces perecían. A veces sí entraban, hacían el sacrificio, hacían las oraciones, pero posteriormente perecían. Y esto constantemente generaba que el sacerdote humano perecía y estaba constantemente siendo renovado. Por eso dice la Biblia que de una vez y para siempre nuestro Señor Jesucristo tomó el sacerdocio de manera imperecedera, es decir, para siempre. Hay que recordar que a partir de que se escribió el Antiguo Testamento, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pasaron aproximadamente 410 años en los que Dios no habló a su pueblo. En este periodo llamado intertestamentario, que es entre el profeta Malaquías y el anunciamiento de Juan el Bautista, o es entre los libros según que es el de Zacarías y de Mateo el apóstol, se estaba básicamente preparando el fin de la ley para abrir paso al tiempo de la gracia, debido a la ineficacia y al desagrado de Dios de vivir bajo la ley. Fue necesario entonces dar paso al periodo de la gracia. Ahora, déjame decirte a ti, persona que me miras, que para alcanzar la salvación ya no es necesario que hagas sacrificios con derramamiento de sangre, de corderos, de animales, como se acostumbraba y está establecido en el Antiguo Testamento. Ahora, en el tiempo de gracia, basta con que el ser humano acepte a nuestro Señor Jesucristo como su único, bastante y suficiente Salvador. Basta con que Él reconozca que nuestro Señor Jesucristo vino según la carne y padeció por nuestras culpas y murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y que Dios le levantó entre los muertos para que puedas tú ser redimido de tus pecados. La gracia, básicamente, es el mayor regalo de amor, muestra de amor que Dios ha dado al mundo mediante su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo. Antes, pues, se vivía bajo la ley. Era necesario estar constantemente haciendo sacrificios para lavar sus culpas, sus pecados. Era necesario depender de los sacerdotes, de los levitas, para que intercedieran entre Dios y el pueblo. Sin embargo, quedó obsoleto. Ahora no hay mayor sacrificio de perfección que el que hizo Jesús en el Calvario. Él fue el Cordero inmolado que derramó su sangre preciosa para lavar tus culpas y las mías. Y aún Él fue designado como sumo sacerdote de una vez y para siempre. Déjame decirte que ahora que estamos en el tiempo de gracia, viviendo bajo la gracia y misericordia de Dios, ya no es necesario que el varón se haga la circuncisión o la Brit Milá. Déjame decirte lo que dice al respecto Colosenses 2, 11 y 12. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso, carnal,
en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de entre los muertos. Amén. ¿Te das cuenta que ese sacrificio físico ya no es necesario? Ahora basta con que te bautices en el nombre de Jesucristo para el perdón y arrepentimiento de tus pecados. Y al momento en que haces la inmersión en el agua y surges de las aguas bautismales, es el simbolismo de que entierras y dejas dentro al viejo hombre y surges una persona limpia, redimido mediante la sangre del Cordero. 2. Déjame decirte que ya no es necesario llevar el régimen alimenticio establecido en Levíticos 11, donde te indicaba que del mar solo comerás los peces que tienen aletas y escamas, que del campo o de la tierra solo comerás los animales que tienen pezuña hendida, que rumian, o te precisa qué tipo de aves deberías de comer, excluyendo al buitre, al somormujo, a los carroñeros. O incluso ya no es necesario llevar al régimen de los llamados alimentos kosher o alimentos halal, ¿verdad? Que básicamente es el mecanismo y la forma de cómo deben de ser sacrificados los animales. Escucha bien lo que al respecto dice Mateo 7, 14, 15. Te lo leo para la gloria de Dios. Y llamando Jesús así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso sí contamina al hombre. Amén. Se estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo a que muchas de las veces el pueblo de Israel seguramente llevaba un régimen de dieta alimenticio muy estricto conforme a la ley, pero con sus palabras ofendían al resto de las personas. De su corazón salían palabras en donde no afloraban frutos del Espíritu. No había misericordia, no había templanza, no había mansedumbre. Por lo tanto, para nuestro Señor Jesucristo es más agradable que tú ores antes de recibir tus alimentos para que sean purificados a través de la oración y que evites contaminar con lo que sale dentro de ti, lo que sale de tu corazón y del interior de tu persona. Al respecto también te voy a leer lo que dice Marcos 7 del 18 al 23. Marcos 7 del 18 al 23. Y tomo lectura para honra y gloria de Dios. Marcos 7. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y dice así: Marcos 7. Marcos 7. Te los leo para honra y gloria de Dios. Él les dijo, se refiere a nuestro Señor Jesucristo: ¿también vosotros estáis aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios los alimentos. Pero decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre,
Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, la maldad, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Ven? Déjame decirte que ahora, en el tiempo de la gracia que vivimos, ya no es necesario que guardes el sábado o el Shabbat, que es el día de descanso, el día de reposo. Tampoco es necesario que guardes el día llamado Yom Kippur, que es el día del perdón, el día de la misericordia. Escucha atentamente lo que al respecto nos dice Lucas 13, del 10 al 17. Voy a tomar lectura de ese texto bíblico para la honra y gloria de Dios. Enseñaba Jesús en una sinagoga en día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y se puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en el que se debe trabajar en estos, pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor Jesucristo le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debería desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén. Y si te fijas, también respecto de el día de reposo, nos hay una referencia bíblica muy clara, muy contundente. Marcos 2, del 23 al 28. Toma lectura y pon atención. Aconteció que al pasar él por los sembradíos en un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, y de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo. Amén. Es decir, es preferible que permanezcas todo tiempo bajo los mandamientos y estatutos de Dios. Te repito, ya no estamos bajo el tiempo de la ley. Vive ahora en el amor, en el favor, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Déjame decirte, en cuarto lugar, que ahora bajo la gracia ya no es necesario quemar incienso para poder entrar en la presencia de Dios, según lo establecía Éxodo 30, lo que en hebreo le llamaban Ketoret.
Al respecto, 2 Corintios 2:15 nos dice lo siguiente: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Nuestro Señor Jesucristo, nada más. Efesios 5, del 1 al 2, dice lo siguiente: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en Dios, olor fragante. Amén. Quinto punto: ya no es necesario, bajo la gracia, que la mujer se aparte por 7 días a causa de la regla, por el flujo de sangre que le genera la menstruación, ya que de acuerdo a la ley, a esta mujer se le consideraba impura, según quedó establecido en Levíticos 15, lo que en hebreo llaman nidá. Al respecto, fíjate lo que nos dice la primera carta de Pedro 3, versículo 7. Ustedes, maridos, igualmente, vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a un vaso frágil y como a coherederas de la gracia de vida, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, aquí nos estaba indicando el apóstol Pablo que es necesario amar y entender a la mujer en todo momento para que podamos entrar en comunión con nuestro amado Señor. Al respecto también nos dice la primera carta de Timoteo del 3 al 7, versículo 3: a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, todo con pureza. Es decir, tratar siempre a la mujer con amor, con pureza y no con impureza como lo establecía la ley. Mateo 5:28 también nos habla al respecto y nos dice: pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, es necesario comprenderlas, apoyarlas, sobre todo en ese periodo, en esos días que tienen cambios hormonales, que es cuando ellas pueden estar más sensibles o más enojonas, su carácter, pero no es necesario, no se debe de separar por 7 días como lo establecía la ley. Ahora es cuando más debes de entenderlas y estar cerca de ellas, precisamente por el cambio hormonal que sufren. Quiero decirte que ya no es necesario practicar el corbán, es decir, los sacrificios de sangre. Anteriormente Dios requería de animales, del sacrificio de los animales, para proveer al pueblo de Israel el perdón, aunque fuera en forma temporal. Nos dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hebreos 9:28 nos dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Al respecto, Juan 1:29 nos dice, el día siguiente vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ven? Juan 1:36 nos dice, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios.
Esto además fue profetizado por el profeta Isaías en el libro de Isaías, precisamente el capítulo 53, versículo 7, donde el profeta decía: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. El cordero bendito, limpio, que nos quita todo pecado. Jamás volverá a existir otro sacrificio de sangre, de carne y sangre, tan perfecto como el de nuestro Señor Jesucristo. No más derramamiento de sangre, no más sacrificios. Déjame decirte que ya no es necesario utilizar el vestuario que te marcaba la ley. Me refiero, por ejemplo, al kipá, al talit gadol. Si revisas el Nuevo Testamento en Mateo 27:35, Marcos 15:26, Lucas 23:34, todos coinciden en que una vez que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, echaron suerte sobre sus vestiduras, las desaparecieron. Y Apocalipsis 22:14. Te lo voy a leer, tomo lectura para un reloj de Dios. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Mientras que Apocalipsis 22:14 al 15 nos dice lo siguiente: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Déjame decirte que ahora, bajo el tiempo de la gracia, ya no es necesario llorarle a los muertos por un periodo de 30 días, como lo establecía la ley, lo que en hebreo llaman Halbayat Hamed, que es el periodo de duelo en el judaísmo. Ahora, al respecto, escucha lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 8:22. Jesús dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, hablaba no solo de la muerte física, sino de la muerte espiritual que le espera a todo ser humano que muere sin Cristo. Asimismo, finalmente te digo que ya no es necesario guardar lo que en hebreo llaman Rosh Hodes, es decir, las fiestas de la luna, el primer día de cada mes, o el Rosh Hashanah, que son las fiestas que se celebran a finales de septiembre, a principios de octubre, fiestas de la luna oscura, luna negra. Al respecto, quiero decirte lo que está escrito en Colosenses 2, del 16 al 17. Y te voy a leer para honra y gloria de Dios. Dice: por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cualquier día de fiesta, luna nueva o días de reposo. Es decir, ya no ni siquiera debería X persona o Y criticarte o hacerte un comentario porque no guardas el sábado, porque no festejas tal día. No es necesario. Ahora, si estás en Cristo, estás completo en Él. Amén. Es decir, guardar la Torá, la ley, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, no es para salvación. Ahora, el nuevo y gran mandamiento está escrito
en Mateo 22, del 36 al 40. Mateo 22, 36 al 40. Y te lo voy a leer para honra y gloria de Dios. Esta es la ley que bajo la gracia y en el amor de nuestro Señor Jesucristo, tú y yo debemos guardar. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Es decir, no puedes pretender ser salvo guardando la ley. La ley queda abrogada. No puedes pretender ser salvo a través de tus sacrificios, dejando de comer o comiendo, descansando o no descansando, vistiendo o no vistiendo, festejando o no festejando. Es decir, con esto prácticamente estarías despreciando el perfecto sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo allá en la cruz hace más de 2000 años. No más derramamiento de sangre. Ahora ya hay un sumo sacerdote, eterno, imperecedero, para siempre. Eso es que nuestro Señor Jesucristo te bendiga. Y vamos a hacer una oración para despedirnos de esta enseñanza, de este estudio, mas no de su presencia. Amén. Amado Dios, en esta hora, Señor, he hablado, Dios mío, he entregado, Señor, estas palabras que has puesto en mi corazón. Se ha puesto Espíritu Santo, quien toque la mente, quien toque el corazón, quien redarguya, Señor. Que la persona que me ve, el hermano, el amigo, Señor, entienda que no puede despreciar ese perfecto regalo de amor que es la gracia, Señor. Que entienda que ya no es la ley para salvación, Dios mío, sino que el perfecto sacrificio que hiciste por mí y por ellos allá en la cruz del Calvario. Bendice, Señor, a cada una de las personas que me miran. Toca su mente, toca su corazón, Señor. Padre amado, te lo pido en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque confieso que a Él le levantaste de entre los muertos y a Él le has entregado toda potestad, todo poder, todo dominio arriba del cielo y abajo en la tierra. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, te guarde y nos vemos pronto. Abrazos, bendiciones.